Bienvenidos todos a este nuevo seminario sobre relaciones y ansiedad. La intención de este seminario es compartir un poco de información respecto de cómo funciona la ansiedad, qué es, cómo afecta a nuestra vida cotidiana, cómo se relaciona con las características del estrés y demás, y luego analizar un poco lo que son las relaciones en general interpersonales, relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones familiares y cómo es que la ansiedad y el estrés impactan en estas relaciones y qué podemos hacer al respecto. Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones en nuestra vida antes de la pandemia donde nos hemos sentido quizá presionados, cargados, sentir diferentes incomodidades respecto de situaciones cotidianas de nuestra vida, pero en general somos capaces de adaptarnos a ellas. La concepción de ansiedad está relacionada directamente con una respuesta biológica del cuerpo, que es conocida como la respuesta de alarma o la respuesta frente al peligro de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene algunas características muy interesantes, porque se ha desarrollado a lo largo de muchos milenios en la raza humana, y es una de las herramientas que el ser humano ha utilizado aún en la época en que todavía no teníamos una cultura tan avanzada como la de hoy, para sobrevivir y continuar la especie. La función de la amígdala cerebral es básicamente ayudarnos a nosotros, como seres humanos, a evitar la muerte. Y bajo esta condición, lo que nos sucede constantemente es una porción de nuestro cerebro está todo el tiempo buscando en nuestro entorno, a nuestro alrededor, posibles peligros o potenciales peligros que pudieran llegar a complicarnos la vida de alguna manera y haciendo un análisis de cómo podrían ser resueltos. Cuando nuestros ancestros cazaban y dependían de su contacto con la naturaleza para sobrevivir, lo que sucedía constantemente con ellos era que se enfrentaban a fuerzas superiores, por ende tenían que desarrollar un método o un sistema físico bajo el cual pudieran adelantarse a estos posibles peligros y conseguir soluciones para sobreponerse. En ese entonces, por ejemplo, si salían a cazar al bosque y se encontraban con un oso, tenían la imperiosa necesidad de luchar por su bienestar, pero por estas capacidades desarrolladas anteriormente, donde su cerebro se adaptó a esta necesidad particular, podíamos hacer una anticipación de este potencial peligro y prepararnos anticipadamente. Esta es la base de cómo se desarrolló la amígdala en el cerebro. Y este sistema nos ha acompañado desde hace muchos miles de años como raza hasta hoy en día. Hoy en día no tenemos estas necesidades de enfrentarnos a la naturaleza de forma tan cruda, por ende nuestra vida no corre peligro constante. Pero este sistema funciona de la misma forma. El gran problema que enfrentamos en nuestra época es que todo nuestro entorno nos empuja constantemente a estar al borde de la atención. Entonces este sistema de alarma constantemente está buscando en nuestro entorno y aún en nuestro interior características o situaciones que pudieran ser previstas como potenciales peligros. El problema que nos enfrentamos es que nuestra amígdala cerebral no diferencia entre los peligros reales y los peligros potenciales. Aquellos imaginarios que nosotros inventamos en nuestra cabeza, los forjamos y buscamos soluciones para ellos, son tan críticos como un peligro real, por ejemplo, el estar frente a un posible accidente de auto. En nuestra mente, ambos peligros tienen la misma relevancia. Por esta razón es que este sistema de alarma lo que hace es desarrollar una forma en predisponer el cuerpo y la mente a enfrentarse a estos peligros. Cuando esto sucede, se empieza a segregar en nuestro cuerpo, en nuestro torrente sanguíneo, una hormona que se conoce como cortisol. El cortisol, que es más bien conocido como la hormona del estrés, tiene esta interesante característica de adaptar y cambiar el cuerpo momentáneamente para poder enfrentar estos potenciales peligros. Al momento en que esto sucede, que el cortisol empieza a correr en nuestra sangre, empezamos a adaptar
la forma en que nuestro cuerpo utiliza la energía y otros recursos del cuerpo. Por ejemplo, se incrementa la fuerza y el torrente sanguíneo hacia las extremidades, brazos y piernas, para poder enfrentarnos a un peligro y pelear físicamente o escapar del mismo. Y junto con esto, se desactivan algunas funciones interesantes en el cuerpo que en ese momento el cerebro considera no son necesarias para enfrentar el peligro que tenemos por delante. Uno de los sistemas que la amígdala a través del cortisol desactiva en el cuerpo es el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, que es aquel que se encarga de luchar y protegernos de potenciales enfermedades, virus y demás, es procesado por el cerebro como un sistema innecesario al momento de tener que enfrentar un peligro inmediato. Entonces es desactivado. El otro sistema que se ve muy afectado en nuestro cuerpo cuando estas cosas suceden es el sistema digestivo. Por eso cuando estamos estresados o cuando nos enfrentamos a un problema, en general se altera nuestra forma de procesar el alimento. O comemos de más, o comemos de menos. Muchas veces la comida nos cae mal, o no podemos tolerarla. Y sentimos incluso que comidas que normalmente no nos traen ningún problema, incluso algo tan sencillo como tomar mate, en el momento en que estamos estresados y en un momento de tensión, sí producen alguna dificultad. Entonces, a grandes rasgos, estas son las implicancias físicas del cortisol corriendo en el cuerpo. Junto con esto tenemos otras particularidades. Cuando el cortisol empieza a correr en el cuerpo y enfrentamos esta situación de estrés, biológicamente el estrés está preparado para hacer una función momentánea. O sea, se presenta un peligro o una dificultad o un cambio potencial en mi entorno. A través del estrés se altera mi sistema, me enfrento a la situación, la resuelvo y vuelvo a mi estado de equilibrio normal biológico, que es conocido como la homeostasis. El gran problema en nuestra época es que, como muchos de los peligros que percibimos, aparecen solo en nuestra mente. No estamos constantemente enfrentándonos a la naturaleza ni a las dificultades físicas para vencer o luchar o escapar. Entonces este cortisol segregado en la sangre se sostiene en el tiempo. Cuando el cortisol se sostiene en el tiempo, en el torrente sanguíneo, empezamos a desarrollar lo que se conoce como este estrés crónico. El estrés en sí es positivo para el cuerpo. Es un mecanismo funcional para enfrentar los cambios y los peligros. Pero el estrés crónico es la condición de estar en esta situación de alarma constante durante mucho tiempo prolongado en el mismo día o durante muchos días consecutivos. Si nuestro cerebro no logra desarrollar una forma de reducir esto, entonces empezamos a tener características conocidas como la ansiedad. La ansiedad tiene mucho que ver con el hecho de que no conocemos a ciencia cierta el futuro. Y como nos damos cuenta al percibir un futuro incierto, que no tenemos control sobre lo que puede pasar, esto nos genera temor. Por naturaleza, los seres humanos tenemos un grado de temor o de miedo hacia lo desconocido. Y cuando aquello desconocido aparece como ser nuestro futuro potencial, entonces empezamos a imaginar escenarios donde esto que temo podría realizarse y llevarse a cabo. Entonces, las cosas podrían salir mal y dar como resultado una ruina imaginaria. La ansiedad es esta anticipación al dolor que podría sucederme si tuviera que enfrentar ese escenario y ese escenario saliera mal. Cuando estas cosas suceden, nos encontramos con que nuestra falsa noción de control desaparece. Ya no estamos tan en control de nuestra vida cotidiana como considerábamos, y esto hace que tengamos miedo de lo que pueda suceder. ¿Por qué? Porque empezamos a fabricar en nuestra mente estos potenciales peligros y escenarios negativos. Cuando nos damos permiso de masticar o rumiar estos pensamientos, empezamos a generar en nuestra mente ideas fatalistas. Y cuando tenemos ideas fatalistas, donde asumimos
que las peores situaciones posibles que imaginamos podrían suceder se convierten en una potencial realidad, este sistema de alarma del cerebro mantiene corriendo el cortisol en el flujo de sangre. Y cuando este sistema está activo durante tiempo superior al necesario para resolver un problema real, empezamos a percibir todo lo que nos pasa alrededor como un potencial peligro. Y esto es lo que genera las condiciones en una persona donde en psicología se considera que padece ansiedad. La ansiedad puede ser algo que ocurre una vez cada tanto, cuando enfrentamos situaciones críticas, o puede ser un trastorno de ansiedad cuando todo nuestro entorno es percibido como peligro de forma constante. Y esto tiene mucho que ver con que nos damos permiso de seguir masticando estas ideas negativas y fatalistas. Entonces una se encadena a la otra y dan como resultado una catástrofe. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un paciente adolescente que está terminando el secundario y él me contaba que desde que empezó la pandemia y empezó a tener el sistema de virtualidad y demás, empezó a sentirse muy incómodo y le empezó a costar mucho concentrarse en las cosas que tenía que hacer y en utilizar el tiempo de la forma correcta para cumplir sus tareas, entregar los trabajos a tiempo y demás. Cuando esto le empezó a suceder, al principio no se preocupó demasiado porque nadie le daba demasiado interés a las clases virtuales. Se suponía que en breve iban a volver a las clases presenciales. Esto empezó a sostenerse en el tiempo. Y cuando se sostuvo en el tiempo, le produjo a él la inclinación a empezar a pensar que si en las materias que tenía no prestaba atención y las cosas no sucedían como él esperaba y no lograba los resultados que estaba buscando, entonces iba a empezar a fallar las materias. Si fallaba las materias tenía que ir a recuperatorios. Si fallaba los recuperatorios, eventualmente iba a perder la posibilidad de rendir los exámenes finales. Y si esto pasaba y superaba las 2 materias, podía llegar a repetir el año. Y repetir un año conllevaba para él que todas sus metas posteriores al secundario se vieran postergadas o anuladas. Entonces fíjense que el solo hecho de tener la noción de que quizá no estaba cumpliendo como debería con sus tareas, terminó desencadenando en que todos sus proyectos a futuro iban a destruirse por esta pequeña cosa a la que empezó a darle permiso de generar en su mente otras ideas que tuvieran relación. Ahora, ¿cómo hacemos para regular primero el estrés y después trabajar con la ansiedad? En cuanto a la ansiedad, la realidad es que lo primero que necesitamos es frenar la forma en que nuestra cabeza continuamente se pelea con las ideas y genera ideas cada vez más fatalistas en cuanto a qué es lo que sucede con su vida. Entonces, una manera saludable y sencilla de empezar a luchar contra las ideas ansiosas está en oponerles de forma consciente una idea forzada positiva. Por ejemplo, si constantemente pienso que porque no llego a tiempo con mi trabajo, eventualmente mi jefe va a amonestarme y luego potencialmente puede llegar a echarme, el pensamiento inmediato frente a la primera idea catastrófica, que es estoy haciendo mal mi trabajo, sería ¿alguien te dijo que estás haciendo mal tu trabajo? ¿Por qué pensás que estás haciendo mal tu trabajo? Si estuvieras haciéndolo mal, ¿alguien no te habría dicho algo al respecto? La respuesta positiva a estas preguntas da como consecuencia que no estoy haciendo tan mal mi trabajo. Y si no estoy haciendo tan mal mi trabajo, entonces todas las ideas que están encadenadas a esa idea ansiosa original desaparecen. Porque como estoy cumpliendo con lo que se espera de mí, entonces no estoy fallando a mi empleador. Por ende, no van a darme ninguna clase de suspensión, por ende no voy a perder el trabajo. Entonces inmediatamente todas las ideas que son posteriores y cada vez peores en cuanto a resultado, que nacen de esta idea ansiosa, desaparecen.
Uno de los grandes problemas que tenemos frente a la ansiedad hoy en día es que tenemos esta noción de que si nos escapamos de lo que estamos pensando en el momento, eso va a desaparecer. Como dice el doctor Jordan Peterson, nuestra noción de paz se basa en esconder la suciedad de nuestra vida debajo de la alfombra. Entonces lo que hacemos es empezar a negar lo que realmente nos está pasando. Postergamos, a veces mediante salir con gente, a veces mediante jugar videojuegos, a veces mediante mirar series durante horas, a veces con alcohol, a veces con drogas, a veces con el cigarrillo. Utilizamos herramientas para, entre comillas, olvidarnos de esas ideas ansiosas. Pero como no estamos luchando para vencerlas, para corregirlas y para evitar que se multipliquen, solo las estamos postergando, cuando pasa el efecto de eso que estamos haciendo para distraernos, la idea ansiosa surge otra vez y surge acompañada de otras ideas posteriores que son peores que esa. Ahora, ¿cómo empiezo a trabajar con esto de forma biológica? ¿Cómo hago para ayudar a mi cuerpo a reducir el cortisol en la sangre, reducir el estrés y al reducir el estrés, reducir las condiciones de la ansiedad? Los cuerpos, y lo que voy a decir ahora y probablemente el resto del seminario, está inclinado solamente a lo biológico, por ende voy a hablar de dos sexos. Esto no tiene nada que ver con las connotaciones, condiciones o percepciones personales sobre la sexualidad ni sobre el género, sino exclusivamente la respuesta biológica del cuerpo masculino y femenino al estrés. Ambos nos enfrentamos a lo mismo de forma distinta. En el caso del hombre, por ejemplo, aquellas cosas que le producen estrés en la vida cotidiana y laboral son también las mismas que le producen la hormona testosterona, que es la que le permite reducir ese estrés. Por ejemplo, cuando el hombre se enfrenta a situaciones de emergencia o de urgencia, cuando resuelve problemas, cuando tiene éxitos, cuando compite y gana, todas estas características que son estresores naturales de la vida, producen en el hombre, al tener éxito en enfrentarlos, testosterona que ayuda a reducir el nivel de cortisol en sangre. Cuando el cortisol se reduce el estrés. Y cuando el estrés se reduce la ansiedad. Ahora, en el cuerpo de la mujer funciona de forma totalmente distinta. Cuando la mujer está estresada, con cortisol en sangre durante mucho tiempo, y hace estas mismas cosas que el hombre, también produce testosterona. El problema es que la testosterona en el cuerpo de la mujer reduce el nivel hormonal de sus hormonas femeninas por prevalencia, que son los estrógenos y la progesterona. Y cuando esto sucede, el cortisol en sangre de la mujer no se reduce. La única hormona que ayuda realmente a la mujer a reducir el estrés, o sea, el cortisol en sangre, de forma positiva y contundente, es la oxitocina. Y la oxitocina se produce en el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, solamente a través de sus relaciones interpersonales. Cuando la mujer se relaciona con otros, habla de lo que piensa y de lo que siente, se comunica con libertad, hace cosas por otros o recibe favores de otros, todas estas condiciones de interacción social le producen oxitocina. Y cuando esta oxitocina se produce en el cuerpo, inmediatamente empiezan a reducir el nivel de cortisol en sangre. Entonces, a través de la oxitocina y de la conexión con las personas, la mujer, por naturaleza biológica, reduce el cortisol, reduce el estrés y por ende reduce la ansiedad. Lo llamativo de esto es que el hombre puede reducir su cortisol a través de generar testosterona solo. Una de las grandes herramientas que el hombre tiene para generar testosterona o para recuperar la testosterona consumida y reducir el cortisol es quedarse quieto y desconectar su mente de las cosas que lo preocupan. Y esto lo hacemos mirando un partido de fútbol, haciendo zapping, jugando videojuegos, viendo cualquier clase de deporte, cualquier cosa que nos ayude a desconectar nuestra mente de nuestro problema actual. En cambio, la mujer sí o sí necesita de conectarse con otras personas para reducir considerablemente su nivel de estrés.
Lo importante de esto también es considerar que existen una gama de potenciales peligros que nosotros mismos generamos en nuestra mente que incrementan mucho la ansiedad. Y estos potenciales peligros tienen que ver con nuestras expectativas en la vida. Como seres humanos, constantemente estamos pensando, sintiendo y predisponiéndonos a ciertos ideales que están atados o arraigados a muchas cosas de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Cuando éramos chicos nos imaginamos ciertos futuros posibles, imaginamos cómo iba a ser nuestra vida, qué nos hubiera gustado lograr, y empezamos a anclar nuestras esperanzas en esos ideales. El gran problema con los ideales es que los ideales son jueces. Si yo tengo un ideal y no estoy cumpliendo exactamente lo que el ideal me dice, yo mismo me estoy juzgando en contra de no estar cumpliendo con ese ideal que imaginé. Ahora, frente a esto, es importante considerar que estos objetivos utópicos, estos ideales, son útiles solamente para mantenernos avanzando hacia ellos. Pero la condición de utopía de estos ideales es que nunca van a ser alcanzados, por justamente ser ideales. No son logrables física y temporalmente, sino que simplemente nos sirven como una guía, para saber hacia dónde queremos dirigirnos. Una vez plasmada esta idea general sobre la ansiedad y el estrés, ahora sí voy a empezar a conectar esto con las relaciones interpersonales. Lo primero importante a remarcar es que, especialmente los latinos, los hablantes hispanos más que nada, tenemos una consideración errónea de lo que es amar, de lo que es el amor, cualquier clase de amor, fraternal, familiar, de pareja, aún con conocidos, amigos. Normalmente nos ajustamos a la noción de que el amor tiene que ver con poseer. Tiene que ver con que si yo amo a alguien, alguna porción de ese alguien me pertenece. Por eso cuando hablamos de nuestras relaciones, hablamos de mi amigo, mi papá, mi hermana, mi novia, mi esposa. Y esto, aunque no lo hagamos conscientemente o a propósito, está embebido en nuestro inconsciente. Inconscientemente, desde que nos criamos, se nos enseñó la concepción de pertenencia asociada al amor. Bajo estas condiciones, es importante entonces recalcar que por eso los hablantes hispanos hemos separado el concepto de amor prácticamente en dos. Cuando hablamos de amar, hablamos de una relación mucho más profunda. Y por el contrario, normalmente nos referimos al amor como querer a alguien. El problema con esto es que ambos tienen un impacto distinto en la forma en que nosotros procesamos las relaciones. Cuando nosotros realmente queremos a alguien, el querer involucra deseo. Y el deseo involucra inconscientemente la noción de pertenencia. Cuando yo quiero a alguien, tengo la impresión inconsciente, como les decía, de que algo de esa persona me pertenece. A veces incluso tenemos la noción de que toda esa persona nos pertenece, al menos en ese rol que está desempeñando con nosotros. La diferencia entre querer y amar es que cuando amamos, lo que realmente deseamos más que cualquier otra cosa respecto de esa persona es que esa persona sea feliz. Y esa felicidad puede incluirnos o no, y aún así nuestra emoción y nuestro sentimiento no cambia. Si en alguna de mis relaciones yo empiezo a sentir o a reconocer que si el otro no me devuelve algo de lo que yo le doy, o no me ofrece una calidad de amor similar a la mía, empiezo a tener resentimiento y empiezo a enojarme o a frustrarme en esa relación,
entonces probablemente no estoy amando con la libertad que el amor real le imprime a una relación, sino que estoy queriendo. Estoy brindando una porción mía, estoy ofreciendo cierto nivel de cariño, pero estoy esperando algo a cambio. Por eso la gran diferencia entre querer y amar. Y fíjense que en general, como amar nos parece algo tan profundo, en nuestro idioma español, utilizamos en general el verbo querer. La realidad es que queremos mucho y en general amamos poco. Son pocas las relaciones que tenemos con personas en las que realmente deseamos su felicidad por encima de cualquier otra cosa, a una costa de que nosotros no obtengamos lo que queremos. Ahora, teniendo esta información, vamos a hablar un poco acerca de la noción de pareja primero, que es quizá la clase de relación por excelencia donde la ansiedad impacta de forma más explícita. La pareja tiene tres grandes características básicas. La primera es que en la pareja, por la concepción de lo que la etimología de la palabra misma indica, el prefijo par nos indica que son dos individuos que tienen la misma calidad o cantidad de condiciones. Yo no puedo pretender tener una pareja donde los dos estamos en desigualdad de condiciones, donde yo obtengo ciertas cosas y el otro no, o el otro obtiene ciertas cosas y yo no. La segunda característica de la noción de pareja tiene que ver con que prescribe una igualdad de posibilidades. Yo no puedo estar en pareja si no estoy pretendiendo que el otro obtenga de mí algo similar a lo que yo estoy brindando. Y al mismo tiempo, estas posibilidades tienen que ser lo más equitativas posibles. Si en una relación uno siempre es el que da y el otro siempre es el que recibe, la relación eventualmente se va a lastimar y eventualmente se va a desgastar, porque el que da se va a cansar de dar y no recibir a cambio, y el que recibe no va a tener que hacer grandes esfuerzos, entonces no va a valorar lo que el otro le da. Y la última gran característica tiene que ver con que en las parejas tenemos la constante condición de la posibilidad de elección. Nadie es dueño de su pareja. No importa si está casado, si tiene papeles firmados, si se casó por iglesia. Y esto aplica a todas nuestras relaciones interpersonales, pero principalmente a la de pareja. Sin importar qué es lo que nosotros ofrecemos, cuáles son los contratos que hemos hecho con esa persona, ninguna persona es pertenencia de otra. Entonces, todo el tiempo debería relacionarme en mi pareja con la noción de que eventualmente esa pareja podría dejar de elegirme y está en todo su derecho de hacerlo. Por eso es que nuestras relaciones interpersonales, especialmente las relaciones que deberían ser de pareja, no son tan de pares. Utilizamos el nombre pareja o el título pareja, pero no estamos funcionando realmente como una pareja. Algunas herramientas particulares que nos van a permitir mejorar nuestras relaciones interpersonales en general y las de pareja específicamente. La primera, como les decía, es recordar que nadie, absolutamente nadie en la vida, nos debe nada. Ni los hijos le deben la vida a los padres, ni los padres le deben nada a los hijos, ni mi jefe me debe nada a mí, ni mi novia me debe nada a mí, ni yo le debo nada a mis amigos. Nadie le debe nada a nadie. Todo lo que damos es una elección nuestra. Y bajo estas nociones, todo lo que yo he dado, he elegido darlo y nadie me ha obligado a hacerlo. Y si en algún momento me he sentido obligado a dar algo, es problema mío. Soy yo el que siente la obligación. Pero no existe una obligación de dar.
absolutamente nada a nadie. Entonces, en todas nuestras relaciones, es súper importante recordar constantemente que el otro no me debe nada. Lo que hice lo hice por elección. La segunda gran herramienta para las relaciones interpersonales tiene que ver con lo que en psicología se conoce como asertividad. La asertividad tiene la característica particular de que permite a quien la usa expresar verbalmente lo que quiere o lo que necesita de forma clara y sin afrentar, molestar, dañar al otro. Entonces, es un sistema bajo el cual yo puedo expresar lo que quiero o lo que necesito sin hacer daño. Cuando estas cosas pasan, cuando puedo expresar verbalmente lo que realmente quiero, lo que realmente necesito, empiezo a darme cuenta de que el otro muchas veces quiere brindarme eso que estoy pidiendo. Y esto se ve mucho en nuestras relaciones sociales y principalmente en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja solemos tener esta noción de que como el otro supuestamente me ama y me conoce, debería saber todo lo que necesito y lo que quiero, y yo no tendría nunca que pedirlo. Y esto es uno de los errores más grandes que todas nuestras relaciones tienen. Porque el otro jamás, sin importar qué clase de esfuerzo hiciera, puede asumir o adivinar qué es lo que yo realmente quiero o necesito. Entonces, para que todas nuestras relaciones mejoren, y principalmente nuestras relaciones de pareja empiecen a funcionar de verdad, lo que necesitamos es ser asertivos. Aprender a pedir y a expresar exactamente lo que quiero y lo que necesito en palabras. La tercera herramienta para las relaciones interpersonales tiene que ver con lo que en psicología se conoce como la conciencia interna. Cuando me enfrento a cualquier clase de situación o dificultad en mi vida, muchas veces voy a sentir o experimentar dolor o molestia. Y muchas veces asumo que este dolor o molestia viene de la otra persona, de mis compañeros de trabajo, de la persona que me acompaña como pareja, de mis hijos, de mis amistades, y asumo que ese dolor o molestia fue disparado exclusivamente por lo que esa otra persona hizo o dijo. Y la realidad es que si hacemos una introspección, vamos a darnos cuenta que todos nuestros dolores y molestias tienen raíz en otra cosa que ha pasado con nuestra vida, especialmente las dificultades o errores en el proceso de crianza o de socialización durante la niñez. Entonces, por ejemplo, si hoy en día, cada vez que alguien pone en duda lo que yo digo o no acepta mis conocimientos, inmediatamente me enojo y hasta puedo llegar a violentarme y a discutir y gritar. Y lo que realmente me está pasando no es que esa persona no confía en mí o no confía en mis capacidades y conocimientos, y eso es lo que está produciéndome esta molestia o este dolor. La realidad es que probablemente cuando era chico y pedía cosas a mis padres o hablaba con mis padres como adultos reconocían que lo que expresaba o los problemas o los dolores que expresaba en niñez no eran tan importantes, entonces no me brindaban tanta atención como yo consideraba querer. Y cuando esto sucede, se genera en la cabeza lo que se conoce como una estructura mental. Las estructuras mentales que se forjan en la niñez y en la adolescencia determinan en general toda nuestra forma de conectarnos con nuestro mundo exterior. Entonces, si cuando alguien me confronta y minimiza o cuestiona lo que yo estoy diciendo, mi reacción es un gran enojo o un gran dolor, muy probablemente esto lo que realmente está sucediendo es que el desafío de esta persona me está llevando al dolor de ese niño o esa niña internos que nunca llegué a procesar, que mal aprendí cuando era chico, que como alguien con una situación de autoridad, un adulto digamos, no me prestó la atención que quería o no devolvió información que quería o no me dio lo que yo estaba pidiendo,
Entonces, lo que yo hago no es tan importante. Y si no es importante, yo como niño asumo que entonces si yo no importo, no me aman. Y si no me aman, tengo que hacer cosas para ganar ese amor. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales. Ningún ser humano funciona completamente solo y es feliz. Ahora, como esto no se trató ni se solucionó en la niñez, porque quizá mis padres o los que me criaron no tenían las herramientas para procesarlo y ayudarme a superar esta posición, arrastro eso a lo largo de toda mi vida. Entonces, si por ejemplo estoy hablando de algo importante para mí con alguien y ese alguien me dice que eso no es correcto o que no le parece o que tiene otra opinión, enseguida me lo tomo personal. Entonces lo que me duele no es que la otra persona no esté de acuerdo conmigo. Lo que me duele es que inmediatamente me retrotraigo a la niñez, todo esto inconscientemente, y otra vez ese niño o esa niña siente que no es escuchada, que no es amada, que no es importante. Este es el proceso y la forma en que nuestra conciencia interna podría ayudarnos a sobrellevar las diferencias y dificultades en las relaciones interpersonales. Ahora vamos a hablar de un poco de estas estructuras mentales. Como les decía, la mayoría de estas se desarrollan y se elaboran durante la niñez y la adolescencia. Principalmente la niñez, pero en la adolescencia por los grandes cambios que hay también. Estas estructuras mentales son muy complejas. No es algo tan sencillo exclusivamente como el proceso que acabo de explicar. El proceso es mucho más complejo y completo y son muy difíciles, primero de reconocer y segundo de cambiar o de corregir. Es muy difícil que yo me dé cuenta solo, sin hacer ningún proceso interno de análisis, que tengo una estructura mental que está haciendo daño a mis relaciones interpersonales. Y la otra pata de las estructuras mentales es que están basadas en nuestras creencias nucleares. O sea, las creencias primordiales que nos fueron enseñadas e inculcadas como niños, que se han convertido en los cimientos de toda nuestra estructura mental. Por ejemplo, si cuando éramos chicos vivíamos en una familia que era muy liberal y no tenía gran problema con que sus hijos salieran, se divirtieran, se equivocaran, rompieran cosas, y se daba este ambiente de, como menciono, total libertad para funcionar. No había consecuencias, no había grandes problemas. Lo que sucede es que voy a desarrollar en mi mente esto como creencia nuclear. Como que la vida, como lo único que conozco en mi crianza es mi entorno familiar o mi entorno de crianza, voy a asumir inmediatamente que esta es la única forma de relacionarse bajo la cual las cosas suceden de la forma esperada. Y recalco lo de forma esperada porque ninguno de nosotros tuvo una crianza perfecta. Entonces ninguna de nuestras estructuras mentales es el sistema ideal. Es el único sistema con el que nosotros estamos acostumbrados a lidiar. Por eso lo tomamos como tal. Cuando nos enfrentamos a la vida y, por ejemplo, salimos a buscar amistades, vamos a encontrar que nos sentimos atraídos hacia personas que tienen una estructura opuesta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro inmediatamente nos dice de qué cosas podemos aprender. Nos atrae aquello que es distinto porque asumimos que eso puede complementar lo que no tenemos. Entonces, por ejemplo, si durante el secundario me encuentro con amigos y esos amigos tuvieron una crianza un poco más estructurada, donde había reglas y formatos y orden, inmediatamente me siento atraído hacia ellos y quiero pertenecer a un grupo de personas así, porque esto me permite a mí obtener parte del complemento de aquello que no tengo. El gran problema es que cuando estas estructuras mentales están tan firmes en nuestra cabeza, voy a empezar a sentir rechazo, eventualmente en estas relaciones, de lo mismo que me atrajo. ¿Por qué? Porque mi estructura mental inconsciente me está diciendo que yo debería ser más libre, que no debería preocuparme tanto,
que no hace falta armar una agenda, que no es necesario poner citas y horarios para verse. Pero la estructura de mis amigos, que se crió en una familia un poco más desarrollada hacia el orden, le va a decir que si nos queremos juntar tenemos que poner un día de horario, que no podemos fallar, que no se puede llegar tarde, que tenemos que seguir el plan que habíamos hecho. Entonces me encuentro en que tengo amistades a las que amo, pero continuamente estoy chocando con ellas. Y esto sucede porque nuestras estructuras nucleares, aquellas cosas que creemos son la única forma correcta de hacer las cosas, porque nos fueron enseñadas de niños, chocan una con la otra. Entonces discutimos con esas amistades, nos enojamos, dejamos de vernos, volvemos a salir, cedemos un poco, ellos ceden un poco, reordenamos nuestra relación y eventualmente algo pasa, algún evento, que otra vez hace que nuestras creencias nucleares choquen. Ahora, ¿cómo se traslada esto a la situación de pareja? Y este sistema que les voy a explicar ahora es importante que le presten atención a los detalles, porque es un sistema que inconscientemente hacemos todo el tiempo en las relaciones de pareja y no nos damos cuenta. Cualquier característica de cambio en las estructuras de aquello que nosotros estamos acostumbrados a vivir, inmediatamente despierta en nosotros el sentido de alerta. Entonces la amígdala se predispone a generar cortisol porque reconoce un posible problema, porque el cambio también es reconocido como un peligro. Entonces se prepara para ajustar ese cambio y volver toda la situación que estaba acostumbrado. Entonces se genera esta ansiedad producida por el cambio, por ejemplo, en la conducta de mi pareja. Mi pareja suele, no sé, cada vez que llega a la casa de trabajar, solíamos sentarnos a tomar mate y charlar de lo que pasó en el día. Y desde que empezó a estudiar, llega más tarde, entonces ya no tiene ganas de tomar mate porque está cansado. Entonces, inmediatamente reconozco un cambio de patrón en la conducta de mi pareja. Y esto prende mi alerta. Frente al cambio, lo primero que voy a tratar de hacer es eliminar ese cambio para recuperar la estructura que tenía. Pero me doy cuenta, por ejemplo, que no puedo pedirle a mi pareja que deje de estudiar para que volvamos a tomar mate cuando llegue del trabajo. Entonces no lo hago, pero esto me sigue molestando. Entonces hay un incremento de ansiedad y se activa inminentemente el sistema de alarma del cerebro a través de la amígdala. Cuando esto sucede empieza a correr cortisol en sangre y la amígdala toma el control de las decisiones. Entonces mi lóbulo prefrontal, que es el que razona y me da soluciones lógicas frente a los problemas, cede parte del control de la amígdala y como la amígdala percibe todo como potencial peligro, empieza a desarrollar una estructura y un patrón para defenderse de ese potencial peligro. Cuando se crea este patrón y esta nueva estructura mental, se siguen algunos pasos. Lo primero es que hay una asociación de la pérdida de control por este peligro inminente. Empiezo a sentir que hay algo mal en mi pareja porque cambió aquello a lo que estaba acostumbrado. Luego de esto, aparece la asociación del peligro inminente junto con otros posibles peores escenarios. Entonces, por ejemplo, me hago la idea de que, como ahora no vamos a charlar tomando mate de lo que pasó en nuestro día porque llega más tarde a estudiar y está cansado, entonces probablemente hablemos menos. Y si hablamos menos, vamos a empezar a desconectarnos. Y si empezamos a desconectarnos, nuestra relación se va a empezar a enfriar. Y si nuestra relación se empieza a enfriar, probablemente me deje de querer. Y si me deja de querer, probablemente se busque otra persona para querer. Y si aparece otra persona para querer y deja de quererme a mí, probablemente se vaya de mi lado. Y probablemente esta relación de pareja que forjamos deje de existir. Toda esta concatenación de ideas negativas vienen de, frente al peligro inminente, mi mente automáticamente, como está conducida por el sentido de alarma, asume que todo lo que puede pasar es malo. Y fíjense que hasta ahora ni siquiera hablé de que uno ponga en palabras esto con la pareja. Todo esto está pasando en la cabeza en milésimas de segundo. Al haber hecho estos escenarios negativos, los asocio con que esto es una actitud de mi pareja.
Entonces mi pareja empieza a ser dueño de los potenciales escenarios negativos que acabo de crear. Y cuando esto sucede, creo una estructura mental nueva relacionada al peligro con mi pareja. Entonces empiezo a asumir que cualquier cambio de conducta en mi pareja va a dar como consecuencia estos escenarios negativos de la destrucción de la pareja hasta sus peores condiciones. Todo esto que hace incrementa y sostiene el sistema de alarma generado por el cortisol. Entonces me mantengo estresado frente a esto que estoy enfrentando. Este cortisol, incrementado y sostenido en el tiempo, empieza a producir estrés crónico. ¿Por qué? Porque cada vez que desconecto mi cabeza de una responsabilidad de lo que estoy haciendo, mi cabeza inmediatamente vuelve a tratar de resolver el problema. Y como ya me hice un montón de escenarios negativos que pueden salir de este evento, pero no puedo diferenciar, porque la amígdala no diferencia un escenario real de un imaginario, el estrés empieza a sostenerse en el tiempo porque no puedo hacer nada para cambiar la situación, pero sigo preocupándome. Mientras el cortisol en sangre, o sea, el estrés, esté activo, no voy a poder razonar la situación. Y esto lo que va a hacer es producir una respuesta emocional defensiva. Voy a empezar a aislarme de mi pareja para protegerme de este posible escenario negativo que imaginé, o voy a atacar a mi pareja en busca de eliminar este cambio de conducta que me produce estos miedos. Y una vez que esto sucede, va a haber un incremento de ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo que enfrentar la situación y elegir qué voy a hacer, si pelear o escapar. Cuando esto me sucede, el ciclo vuelve a empezar, porque el incremento de ansiedad produce que esté alerta a los cambios y entonces voy a empezar a percibir casi cualquier cosa que mi pareja haga como un potencial peligro. Voy a salir a validar constantemente que este escenario negativo que creé en mi cabeza realmente va a pasar porque mi pareja está empezando a hacer, a mi percepción, cosas que nos van a llevar a ese escenario negativo trágico. Y en todo este proceso nunca hablé con mi pareja. Todo esto sucede en mi cabeza en breves minutos y empieza a darme la sensación de estar en peligro en mi relación de pareja. Este proceso se desarrolla de forma constante. Todos los días nos enfrentamos a situaciones como estas, que si no las frenamos y razonamos lo que está pasando y qué es lo que realmente me molesta, a través de las 3 herramientas que hablamos al principio, nadie me debe nada, tengo que ser asertivo para expresar lo que me pasa, y tengo que lograr conciencia interna para reconocer de dónde viene realmente mi molestia y mi dolor, produce que la pareja se empiece a lacerar, a lastimar, sin que nadie haya dicho o hecho nada. Entonces esto produce ansiedad dentro de la relación de pareja. Y esto produce algunas consecuencias inmediatas. La primera tiene que ver con que surgen un montón de inseguridades personales. Y todas estas inseguridades personales están atadas al sistema de apego que hemos aprendido cuando éramos niños. El sistema de apego, desarrollado en 4 variantes por algunos psicólogos en el pasado que se sostiene aún hoy en día, tiene que ver con una forma de apego seguro y 3 formas de apego inseguro. Para no extenderme mucho sobre el tema, básicamente es, si he tenido una niñez donde la forma de apego ha sido equilibrada, o sea, se me dio suficiente libertad para conocer el mundo, pero se me brindó un espacio protegido a donde yo pudiera volver y recibir cariño y seguridad, me desarrollo como adulto sin tener miedo a las relaciones y a lo que pueda pasar. ¿Por qué? Porque entiendo que primero no soy dueño del otro, segundo existe un sistema seguro bajo el cual relacionarme, y tercero, mi vida no depende de lo que el otro haga, y mi felicidad tampoco. Ahora, cuando la forma de apego es inseguro, ya sea porque se me sobreprotegió cuando era chico, entonces no pude salir a explorar el mundo con libertad, o al revés, se me dio completa libertad para explorar el mundo, pero no tenía dónde volver, no había un lugar seguro y protegido emocional a donde yo pudiera regresar. O
todo el tiempo que se me permitía irme a explorar el mundo desde el seno familiar, constantemente se me implantaba la duda de que si me iba lejos o si hacía cosas específicas, podía llegar a perder el cariño de mi familia o la protección de mi familia. Con estas nociones mínimas sobre el apego, es que tenemos que empezar a analizar cómo nos relacionamos nosotros. ¿Cómo funciona nuestro sistema de apego? ¿Nos relacionamos con las personas asumiendo que siempre nos van a abandonar o que eventualmente van a encontrar algo mejor? ¿Nos relacionamos con las personas con miedo y por eso nos cerramos y no nos damos a conocer ni nos conectamos emocionalmente por miedo a que pudieran hacernos daño, entonces no tengo relaciones? ¿O me pasa que puedo relacionarme con las personas de forma segura y desde algún lado sentir que puedo brindar y recibir cosas sin que esto presente un peligro inminente? Todas estas experiencias que tenemos se basan también en experiencias fallidas y asunciones basadas en esas experiencias. Y esto tiene algo que ver con la famosa fábula del elefante y la estaca, donde un elefante pequeño recién nacido es atado en un zoológico a una estaca en el piso y durante mucho tiempo, con su cuerpo pequeño, intenta escapar de la estaca y no puede. Entonces, con el tiempo deja de tratar y cuando crece, el solo hecho de que esté el grillete y la estaca es suficiente para que el elefante ni siquiera lo intente, porque en sus experiencias pasadas, fallidas, asumió que nunca va a poder. Entonces no vuelve a tratar. A esta noción se le agregan las características de la autoestima. Cuando tenemos una autoestima poco saludable, donde desconfiamos de nuestras capacidades, no consideramos ser merecedores del cariño, del contacto con las personas, del premio, del aplauso, y cuando empezamos a sentir que nosotros mismos no somos suficientemente valiosos, estas nociones sobre nosotros mismos empiezan a hacer mella en nuestra mente y se aprenden desde la niñez y se sostienen con nosotros a lo largo de toda la vida, a menos que conscientemente hagamos algo al respecto. Y esta es una de las grandes herramientas que brinda la terapia. Cuando podemos trabajar y desarrollar sobre esta autoestima mal aprendida, en cuanto a quiénes somos y cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros podemos ofrecer y qué es lo que nosotros podemos obtener del mundo, entonces empezamos a entender que la autoestima no siempre es producida por otro. Nuestra autoestima tiene que ver con mi propia lectura de lo que el otro hace o dice. ¿Por qué? Porque empiezo a asumir que lo que el otro hace o dice siempre está dirigido a mí. Y mientras más baja mi autoestima, más me tomo personal todo lo que el resto hace. Una tercera característica de estas situaciones donde generamos o desarrollamos estos aspectos ansiosos frente a la relación de pareja, y esto se aplica también a las otras relaciones, pero especialmente a la de pareja, tiene que ver con los celos. Primero, ¿qué son los celos? Los celos son esta noción personal que tenemos de que si el otro es feliz o ama otras personas, eventualmente va a dejar de amarme a mí. Y cuando esto sucede, empezamos a anclarnos en estos problemas de autoestima que mencionaba antes. Porque empezamos a asumir que como yo no soy suficientemente bueno, suficientemente atractivo, suficientemente inteligente, suficientemente capaz, el otro va a salir al mundo y en el mundo va a encontrar personas que sí sean mejores que yo y las va a elegir a ellas antes que a mí. Entonces los celos no son una forma de amor, nunca. Los celos son una expresión de inseguridades personales, plasmadas como responsabilidad del otro. El otro en mi mente hace cosas para que yo sienta celos. Y la realidad es que no. El otro es el otro y el otro hace cosas. Como yo las interpreto,
es responsabilidad mía. Y si yo interpreto que el otro eventualmente me va a dejar porque yo no soy suficiente, o me va a querer menos porque no le brindo aquello que yo asumo que esa persona quiere, entonces corro el gran riesgo de que voy a romper la relación a través del excesivo reclamo por aquello que el otro no me puede dar. El otro no me puede dar autoestima. Entonces, como yo tengo mis problemas respecto de mí, pienso mal de mí, tengo miedo de mí, me enfrento constantemente a ponerle ese miedo como responsabilidad del otro. Los celos ni son productivos ni son una forma de amor. Siempre traen problemas. Y están relacionados directamente con nuestra noción de pertenencia. ¿Por qué? Porque lo que siento por el otro no es amor. No es que como soy muy celoso siento mucho amor. Lo que siento es deseo de poseer al otro, de que el otro me pertenezca y no se pueda ir. Porque eso me va a dar la tranquilidad de que no importa qué tan bueno o malo sea yo, el otro siempre va a estar. Y tampoco tienen nada que ver con la confianza, ni la falta de confianza, ni con lo que la pareja hace. Los celos exclusivamente tienen que ver con cómo me siento yo conmigo mismo. Y contra eso, nadie puede hacer nada, sin importar cuántas buenas intenciones tengan las personas a nuestro alrededor, nadie puede evitarnos los celos. Hay algunas pocas cosas que yo, dentro de una relación, puedo ayudarte a hacer. Pero yo no puedo generar en vos las cosas que vos mismo no generes. Una forma, por ejemplo, de mostrar cómo esto funciona en las parejas tiene que ver con esta noción que tenemos a veces de que si el otro me ama, entonces tiene que darme todo lo que pida. Y encima de darme las cosas que pida, tiene que disfrutarlas y les tienen que gustar. Porque como son mis gustos y el otro es mi pareja, entonces a mí no me alcanza con que el otro haga lo que le pido o me brinde lo que le pido por amor, sino que encima tiene que gustarle y lo tiene que disfrutar. Porque si no lo disfruta no me está amando lo suficiente. Y este es uno de los grandes problemas en las parejas, especialmente hoy en día. ¿Por qué? Porque pretendemos que nuestra pareja cubra todas nuestras necesidades emocionales. No hay espacio para el error. Ahora, ¿qué pasa en el proceso de la búsqueda de pareja? Porque hasta ahora hablamos cuando la pareja ya está consolidada. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos buscando pareja? O cuando aparecen personas que son potenciales parejas. Lo primero que recomiendo siempre es pensar en el modelo 60-40, donde buscamos personas a conciencia que tengan al menos 60% en común con nosotros, gustos, formas de hacer las cosas, objetivos en su vida, intenciones para cómo hacer las cosas, la forma en que encaran los problemas, y 40% distinto. Y yo sé que hablar de porcentajes en una relación parece no tener mucho sentido, pero básicamente la idea es que más de la mitad de las cosas las tengamos en común. No es funcional que tengamos todas las cosas en común porque si no es una fotocopia de nosotros y la relación no va a funcionar. Porque no tenemos nada que aprender, no tenemos nada que nos complemente y los dos enfrentamos toda la vida de la misma forma. Pero si tenemos menos de la mitad de las cosas en común, al principio la persona nos parece súper atractiva y con el tiempo cuando empezamos a conocer su forma de enfrentar la vida, empezamos a sentirnos súper incómodos porque aquello que me atrajo por ser tan distinto, hoy lo rechazo porque mi mente siempre está buscando aquello familiar y conocido. Entonces por ahí me obnubilo en una relación, establecemos la relación y cuando pasa el tiempo y empezamos a compartir cosas, me doy cuenta de que rechazo la mayoría de las cosas y de las formas que tiene el otro.
Esto no significa que una relación no puede funcionar si somos muy distintos o si somos muy parecidos. Lo que sí significa es que mientras menos parecidos seamos, más grande va a ser el esfuerzo para llevar la pareja adelante y hay muchas chances de que ambas partes de la pareja se agoten. ¿Por qué? Porque si los dos tenemos que hacer un gran esfuerzo constante para llevarnos bien, compartir las cosas, ponernos de acuerdo, y constantemente reconocemos pensar la forma de la vida diferente, esto hace que la vida se convierta en una dificultad grande cuando estamos juntos. Por eso decía que eventualmente lo mismo que nos atrajo por ser diferentes es lo que nos va a traer problemas como la pareja. Cuando las parejas se establecen y tienen algún tiempo juntas, empezamos a correr la nube de enamoramiento. Y el enamoramiento básicamente es una conjunción de explosiones psicobiológicas. Yo sé que la sociedad nos presenta como que el amor y las nociones en cuanto a lo que podría ser y la magia de que el otro me complemente, pero la realidad es que el enamoramiento es atracción psicobiológica. Cuando me enamoro de alguien, no me estoy enamorando de esa persona real. Estoy inventando una persona en mi mente y estoy teniendo una relación con esa persona en mi mente. Cuando pasa el tiempo y me permito relacionarme y esa idealización se va apagando, empiezo a transicionar del enamoramiento al amor real. Y en el amor real empiezo a ver al otro como es, no como yo me imaginé o quisiera que fuera. Por eso es que cuando pasa el primer tiempo de enamoramiento, que dura máximo algunos meses, a menos que sea patológico y que realmente no pueda ver al otro, me empiezo a encontrar con que hay un montón de cosas que no me agradan tanto. Hay cosas que el otro hace, piensa, dice, actúa, que me chocan. ¿Por qué? Porque van en contra de mis estructuras mentales. Y nuestra mente constantemente sale a abrazar lo familiar, sale a buscar aquello a lo que está acostumbrado, aunque a lo que está acostumbrado no sea bueno. A veces nos acostumbramos desde chicos a una familia disfuncional donde lo que estaba de forma constante era el dolor, los gritos y el maltrato. Y aunque sabemos que eso nos hace daño, y lógicamente no lo elegiríamos, nos sentimos atraídos por ese modelo, sencillamente porque es el modelo conocido. Entonces, inconscientemente, estamos saliendo a buscar aquello de lo que conscientemente digo no querer nada. Cuando esto sucede, me enfrento a la disyuntiva de hacerle caso a mis emociones o a mi lógica. Y mi sugerencia, después de haber tratado muchas personas como profesional y de haber trabajado con algunas parejas, es en cuanto a lo que tiene que ver con forjar relaciones, hagámosle más caso a lo lógico que a lo emocional. Porque las emociones son muy fáciles de soltarse y perder el control. Entonces, así como puedo amar profundamente, puedo enojarme y atacar. Así como me permito sentir emociones que socialmente se consideran positivas, con la misma intensidad siento las negativas. Entonces, lo más importante en las relaciones de pareja es que me dé tiempo de pensar, razonar lo que sucede, razonar lo que me molesta, razonar de dónde viene y hablar. Es imperioso que hablemos con las personas, en todas nuestras relaciones interpersonales. Otra de las cosas que normalmente no prestamos atención es cuando estoy buscando pareja, ¿cuál es la dote que estoy pagando para unirme a esa persona? Y este concepto viene de la antigüedad, donde las familias emparejaban a sus hijos y una familia pagaba una porción de sus bienes a la otra familia a cambio de tener a su hija como pareja de su hijo. En nuestra época, claramente todas estas prácticas se han discontinuado hace mucho, pero aún así
nos olvidamos de que siempre que nos relacionamos con alguien, especialmente en parejas, estamos pagando una dote. Hay cosas que vamos a tener que relegar porque no son compatibles con el otro. Hay cosas que el otro nos va a reclamar que no estamos acostumbrados a dar. Hay un montón de situaciones nuevas que vamos a enfrentar con el otro. Y es necesario que tengamos en mente hasta dónde voy a ceder y hasta dónde voy a pedir. ¿Cuáles son aquellas cosas que son negociables y cuáles no? Y mantenerme firme en las cosas innegociables. Porque si cedo frente a estas solo en pos de estar en pareja con esa persona, eventualmente me va a hacer muchísimo daño cuando estas cosas que en mi naturaleza son innegociables sucedan. Y lo otro importante es reconocer que cuando nos asociamos con personas, cuando forjamos relaciones, más allá de aquellas cosas por las que nos sentimos atraídos, normalmente somos proclives a nuestras vulnerabilidades. Entonces, todo lo que yo siento que es una debilidad en mí, en general es lo que salgo a buscar como noción de complemento. Entonces me siento atraído por personas que tienen aquellas habilidades, características, funciones que yo siento que son débiles en mí. El problema con esto es que estas personas en general son abismalmente distintas a mí. Entonces, en el proceso de forjar una relación, me encuentro con que estas vulnerabilidades que tengo son cubiertas por las fortalezas del otro. Pero somos tan distintos en nuestro procesamiento de la vida que en todo lo demás chocamos. Y la última porción de esto tiene que ver con entender que ninguna persona se mantiene igual para siempre. De hecho, todas las personas cambiamos con el tiempo. Nadie es igual hoy que hace un mes, que hace un año, que hace 10. Y constantemente es necesario revisar nuestras relaciones, especialmente las de pareja, pero nuestras relaciones en general. Revisar cómo funciona nuestro amor por el otro hoy, qué es lo que yo estoy dando y qué es lo que estoy recibiendo. Y especialmente darme cuenta de que las relaciones, especialmente de pareja, no son una relación permanente. Yo no estoy comprando una casa. Todas nuestras relaciones con personas son contratos de alquiler, donde hacemos un trato de qué es lo que cada uno va a aportar a la relación. Sostenemos eso durante un tiempo corto y cuando pasó ese tiempo corto necesitamos revisar las características de ese contrato. Y si las características de ese contrato, lo que el otro pide y lo que yo puedo dar, no son compatibles, tengo que entender que esas relaciones dejan de ser funcionales. Entonces, si yo logro percibir las relaciones como contratos de alquiler, donde cada cierto tiempo tengo que revisar la relación, ver qué estoy aportando yo, qué recibo del otro, y si esto es funcional para ambos, a menos que haga eso, no voy a poder sostener en el tiempo relaciones fructíferas y funcionales. Nos pasa mucho también en las relaciones de amistad, donde nos conocimos quizá cuando éramos muy jóvenes, nos hicimos muy amigos de alguien, pero ese alguien a lo largo del tiempo va cambiando mucho, y nosotros también. Y nos quedamos anclados en esas relaciones con la persona que originalmente empezó ese contrato. Y nos olvidamos de revisar todo lo que pasa en el medio. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que con el tiempo esa persona ya no nos acompaña como antes. Ya no piensa igual que nosotros en un montón de aspectos. Ya no tiene el tiempo que tenía antes. Ya no me ofrece lo que me ofrecía antes. Y empiezo a generar resentimiento porque mi relación está anclada a lo que esa persona fue y no a lo que es. Entonces, los invito a sostener esta noción en todas sus relaciones. Piensen todas sus relaciones como de alquiler.
donde yo hago un contrato por un tiempo corto y cada cierto tiempo reviso la relación y veo si todavía sirve para los dos. Se habrán dado cuenta, todos los que han alquilado alguna vez, que en estos procesos hay alteraciones, donde la relación no es funcional para ambos, pero eso depende de las dificultades que cada uno tenga. Por ejemplo, si yo alquilo un departamento durante 2 años, termina el contrato de alquiler y los dueños me proponen un precio exorbitante para renovar, y como yo no soy de entrar en conflicto y de defender mis propios beneficios, acepto, solo para no entrar en conflicto, acabo de meterme en una nueva relación de 2 años con esa otra persona, donde yo no voy a estar recibiendo algo funcional para mí y voy a estar dando un montón que a mí no me provee el mismo beneficio. Tengo también otras situaciones donde yo puedo alquilar un lugar y donde cualquier micronésimo cambio que los dueños quieran hacer sobre el contrato de alquiler, enseguida me pongo a la defensiva y me lo tomo personal. Entonces peleo y hasta puedo llegar a irme del lugar, aunque sea un buen lugar para mí y las condiciones sean funcionales, solo porque el otro hizo un cambio. Y esto nos pasa constantemente en nuestras relaciones interpersonales. Todo el tiempo estamos olvidándonos que las relaciones con personas que cambian con el tiempo tienen que cambiar con ellas. Y está bien si las relaciones que hemos sostenido durante años dejan de funcionar, porque cambiamos tanto nosotros y la otra persona, que hoy ya no podemos ofrecernos lo que nos ofrecíamos y esta relación deja de ser funcional para ambos. Entonces, revisar nuestras relaciones y cada cierto corto tiempo, reacondicionarlas para que nos sirvan a los dos y renovar estos pequeños contratos, pueden darnos, a diferencia de lo que consideramos hoy en día como relaciones para toda la vida, darnos un montón de relaciones cortas con la misma persona, quizá hasta el fin de nuestra vida. La última parte de lo que tenía preparado para hoy, y luego abriremos el tiempo para preguntas, tiene que ver con las duraciones de las relaciones y nuestra concepción de lo que sucede. Muchas veces, me arriesgaría a decir que casi todas las veces, cuando nuestras relaciones de pareja se rompen, las consideramos como un fracaso. Y la realidad es que si yo estuve 15 años con una pareja, en esos 15 años pasaron muchísimas cosas. Yo no puedo determinar que porque cambiamos tanto en 15 años, que hoy no somos tan compatibles y funcionales y por eso elegimos cortar la relación, que todos esos 15 años de relación son un fracaso. Nadie puede ser feliz asumiendo que tan grande porción de su vida, con tanto esfuerzo e inversión emocional, es un fracaso. Sino entender que las personas cambiamos. No somos las mismas que al principio. Y eventualmente las relaciones necesitan a veces parar. Esto no quita que todo lo que hayamos invertido en esa relación no sea un éxito. El que yo no pueda sostener una relación durante toda mi vida no implica un fracaso. No existen las relaciones inmutables para siempre, porque no existen las personas inmutables para siempre. Entonces, lo que sugiero es elijamos hoy cómo vamos a amar. No cómo amé hasta ahora en la relación, ni cómo me imagino el futuro. ¿Qué voy a hacer hoy para mostrarle amor a la persona con la que estoy? ¿Y cuántas relaciones cortas voy a poder tener con esa misma persona o con otras? Porque no estamos atados a las personas por estos contratos que hacemos. Los contratos son para revisar y ajustar. Y si el contrato no sirve para ambos, entonces no sirve. Cuando nos encontramos con estas dificultades, es importante recordar que así como la noción de pareja viene de un par, la
la noción de reparar también viene de par, porque es un verbo que indica la intención de volver a unir dos partes que por alguna razón se separaron. Reparar es volver a armar ese par, pero como ya se rompió alguna vez, cuando se arme ese par ya no va a ser el mismo par, porque ambas partes cambiaron. Entonces, estas son las connotaciones básicas alrededor de las relaciones y la ansiedad. Voy a abrir ahora el tiempo para preguntas, así que los que quieran consultar cualquier cosa en vivo pueden escribirlo en el chat o si se animan a sacar el mute del micrófono y consultar en vivo. Y si no tuvieran preguntas, tengo algunas cositas más para compartir con ustedes. Mientras van pensando cuáles son las cosas de todo el material que charlamos hoy o de asuntos personales por los que podrían llegar a consultar, comparto con ustedes otras dos grandes nociones que nos sirven para las relaciones, especialmente las de pareja, pero para cualquier otra también. La primera es entender cómo funciona el sistema de puntajes. En todas las relaciones que tenemos, más allá de que nos gustaría pensar que damos del fondo de nuestro corazón y no nos importa lo que el otro nos dé o no, las relaciones interpersonales son de ida y vuelta. Y nosotros generamos inconscientemente un sistema de puntajes para determinar si la relación está equilibrada o no. Si yo estoy dando la misma cantidad que el otro está dando. Y de esa manera siento o percibo que la relación es funcional. Ahora, el sistema de puntajes que tenemos hombres y mujeres, de nuevo, biológicamente hombres y mujeres, es distinto porque son distintos nuestros cerebros. La biología de cómo funcionamos es distinta. En el caso del hombre, nosotros hombres solemos tener la inclinación a medir aquello que damos o que recibimos en base a cantidad de esfuerzo, cantidad de dinero, cantidad de tiempo o costo que las cosas puedan tener para nosotros. Por eso es que entre hombres los detalles chiquitos no tienen valor. Para nosotros lo que es valioso es aquello que es grande, elaborado, trabajoso o costoso. Por eso es que en general cuando nos relacionamos, los hombres tendemos a enfocarnos en 3 o 4 eventos al año, en alguna salida escasa y a medir lo que recibimos del otro basado en cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánto tiempo le puede haber costado. Con esta noción, lo que nos sucede es que cuando nos relacionamos con mujeres, las mujeres tienen una forma totalmente distinta de medir los puntos en una relación. Para nosotros, mientras más grande, más puntos vale. Para la mujer, todas las intenciones de ofrecer cariño valen lo mismo. Entonces, la mujer mide cualquier actitud de cariño de la misma forma, sin importar el costo, el tiempo, el esfuerzo o el sacrificio. Entonces, cuando medimos cómo funcionan relaciones entre hombres y mujeres, lamentablemente medimos distinto. Entonces, para nosotros hombres, y voy a usar un ejemplo clásico, sencillo, de una relación de pareja consolidada, si yo quiero ofrecerle una muestra de cariño a mi pareja, por ejemplo, supongamos que le gustan las flores, compro flores. Y en este proceso, en mi mente hago, si una flor le va a gustar, 12 flores van a equivaler a esos 12 eventos donde todos valen puntaje. Entonces, si una flor va a valer un punto, 12 flores van a valer 12 puntos. Entonces, en vez de complicarme buscando alternativas,
Compro las 12 flores y las regalo, no sé, el día del aniversario. En mi mente, mientras más grande y más costoso, más puntos vale. Ahora, del lado de la mujer recibe el ramo de 12 flores y ese ramo de 12 flores vale un punto, porque es una muestra de cariño. Lo que ese hombre no sabe es que si en vez de regalar 12 flores juntas, regalase 12 flores a lo largo de 12 días, cada flor de cada día valdría un punto. En cambio, si regala las 12 flores juntas, las 12 flores valen un punto. De esta manera, cuando pretendemos planear la forma en que hacemos las cosas y cómo vamos a demostrar nuestro amor al otro, es importante entender que el otro mide distinto. Entonces, del lado de la mujer, que intenta agradar a un hombre, tiene que pensar que nosotros medimos en cantidad de tiempo, costo, sacrificio y esfuerzo. Y del lado del hombre, cuando queremos agradar a una mujer, tenemos que pensar que todos los actos de cariño valen un punto por igual. Entonces, pretender comprar un viaje importante versus... Vamos a pedirles a todos que pongan el micrófono en mute, así no hace ruido para el resto. Gracias. Entonces, en nuestra búsqueda de mejorar nuestras relaciones y de sentir que somos más equitativos, es importante que los hombres pensemos que para la mujer todo vale un punto, entonces cualquier cosa pequeña que haga por esa mujer va a ser válida por un punto. Y del lado de la mujer, que nosotros no vemos los detalles. Estamos en la cosa grande. Entonces a veces no necesitan esforzarse tanto por los detalles que para ustedes sí son importantes, sino más bien alguna cosa que se relacione con los gustos específicos de ese hombre. Va a ser más que suficiente. Junto con esta noción de cómo medimos los puntos en la relación y cómo sentimos si estamos o no equilibrados, aparece también la comunicación. Un gran problema que tenemos en nuestra sociedad actual es que no nos comunicamos, no decimos lo que realmente nos pasa, lo que realmente pensamos o sentimos, sino que pretendemos darlo a entender con un lenguaje que solo nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es distinto, tenemos distintas formas de implicarnos en la relación. Entonces, tenemos que, del lado del hombre en general, nuestra forma de comunicar tiene que ver con buscar soluciones. Los hombres no nos contamos las cosas que nos pasan en pos de aliviarnos emocionalmente, sino que cuando nos contamos cosas es para contar un triunfo, generar testosterona, reducir mi estrés y sentirme importante, o si le cuento a alguien un problema, es en búsqueda de una solución. Si el hombre le cuenta un problema a alguien es porque considera que ese alguien tiene alguna herramienta para ayudarlo a encontrar una solución práctica. De esta manera, los hombres no nos sentimos cómodos hablando de nuestros sentimientos sobre cosas que no podemos solucionar. Cuando un hombre habla de algo que no puede solucionar, genera más estrés, se incrementa el cortisol en sangre y, entre comillas, volvemos a padecer el fracaso de no poder solucionarlo. Por eso, en general, entre hombres, no nos preguntamos cómo nos sentimos, sino qué pensamos. Porque sí tenemos acceso a esa porción de qué pensamos sobre las cosas de forma fácil y sin que eso tenga una implicancia emocional. ¿Por qué? Porque los hombres, por naturaleza biológica, no tenemos la inclinación natural a procesar las emociones de la misma forma que las mujeres. Las mujeres tienen desarrollado la zona trasera del cerebro, que es donde justamente se procesan las emociones. Y este desarrollo es 2 veces superior al del hombre. Por eso la mujer puede procesar las emociones, asignarlas, mezclando estas con todas las otras características de sus pensamientos. La mujer puede tranquilamente procesar una idea como resolución de algo y a eso incluirle las emociones y trabajar ambas de la mano. En el caso de nosotros,
no solemos mezclar ambas, sino que somos o eminentemente lógicos o nos inclinamos eminentemente hacia lo emocional. La mujer suele hacer ambas cosas juntas. En este proceso, cuando nosotros hombres nos comunicamos siempre pretendiendo ser aquellos que brindan la solución. Del lado de la mujer, lo que sucede es que la mujer, por tener esta capacidad extra para procesar las emociones, lo único que necesita de su contraparte es que le ofrezca un espacio seguro donde expresarse. Porque cuando la mujer expresa con libertad y sin sentirse juzgada aquello que siente o que piensa respecto de un tema, esto solo la alivia, porque produce un montón de oxitocina en el proceso de comunicarse sin sentirse en peligro, y al sentirse así, esta oxitocina reduce su nivel de estrés. Entonces, el comunicarse a través de las emociones, y solo eso, sin recibir ninguna ayuda de ninguna otra clase, porque la mujer puede sola con sus problemas, no necesita que nosotros los resolvamos, bajo estas características es que la mujer puede encontrar alivio personal simplemente por comunicar lo que le pasa. Ahora, cuando hombres y mujeres nos sentamos a conversar, a compartir lo que nos pasa, los hombres solemos hablar de ideas, porque somos eminentemente inclinados con más facilidad hacia lo lógico más que lo emocional, y del lado de la mujer a todo le procesa las emociones correspondientes. Entonces, si nos sentamos a compartir esta información, cada vez que la mujer trata de expresarse para aliviarse emocionalmente de lo que le pasa, se va a encontrar con un hombre que le devuelve soluciones. Y como claramente esto no es lo que ella busca, sino sencillamente la conexión y el ser escuchada sin juicio, entonces esto empieza a generar problemas y roces entre la pareja. Porque el hombre empieza a sentir que no es suficientemente validado por esa mujer y que sus soluciones no son útiles, y esa mujer empieza a sentir que ese hombre no la escucha, no le presta atención, y que las cosas que ella tiene para expresar no son importantes para él. Entonces, cuando esto sucede, nos encontramos con una relación donde ambos se aman, pero no pueden hablar el mismo idioma. ¿Por qué? Porque desconocen cómo procesa el otro la información. Entonces, un ejercicio práctico para que especialmente las mujeres obtengan lo que necesitan y los hombres entiendan cuál es su rol en el proceso y se sientan bien consigo mismos, está en delimitar este proceso. La mujer, por su naturaleza emotiva, puede hablar de emociones durante mucho tiempo, puede conectarse emocionalmente durante mucho tiempo y sostener su atención emocional durante mucho tiempo. La naturaleza biológica del cerebro del hombre no se lo permite. A menos que aprenda el proceso, de fábrica no lo traemos. Entonces nuestra atención emocional es limitada, en general por los estudios que se han hecho en la Universidad de California, en MIT y en Australia. Se ha encontrado que la atención emocional sostenida de un hombre sin dispersarse a otra cosa suele oscilar entre los 15 y 20 minutos de corrido. Entonces, para que la mujer pueda conectar con ese hombre y ese hombre entienda cuál es su rol, es importante poner en palabras estas cosas. Entonces, que ese hombre sepa de boca de esa mujer que esa mujer no está esperando ninguna clase de solución y que solamente necesita compartir con él lo que siente y lo que piensa. Y que si él la escucha, ella se va a sentir mejor, porque esto le va a ayudar a aliviarse emocionalmente. Del lado del hombre, esto significa que el hombre tiene un encuadre dentro del cual esto va a suceder, sabe perfectamente cuál es su rol. Recuerden que somos eminentemente inclinados a la lógica, entonces necesitamos saber por qué estamos ahí y qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando esta situación termine, ambos nos vamos a ver beneficiados. El hombre siente que produjo algo, que brindó algo a esa mujer, y esa mujer siente que ese hombre la escucha, que se conecta con ella y que la relación se fortalece. Entonces, estas son algunas de las herramientas que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana para mejorar nuestra comunicación y la forma en que medimos lo que el otro hace.
para no sentirnos desequilibrados en la relación y al mismo tiempo poder poner en palabras, hablar de todo lo que realmente nos pasa. Como hablamos al principio, la asertividad es clave para que podamos expresar lo que realmente queremos y lo que realmente necesitamos. Y cuando hacemos este proceso, irremediablemente, el otro, al saber exactamente lo que le toca, primero puede elegir. Puede elegir brindarlo o brindarlo con condiciones, pero al menos sabe qué es lo que yo estoy esperando del otro. Esta idea de no tener certezas frente a lo que el otro espera de mí es lo que generalmente hace que las relaciones empiecen a lastimarse. Porque como yo tengo que adivinar lo que le pasa al otro, normalmente adivino mal. Entonces doy algo que el otro no está esperando o no quiere y no doy las cosas que el otro sí necesita. Pero si hablamos de estas cosas, si nos comunicamos abiertamente, vamos a darnos cuenta que nuestras relaciones empiezan a mejorar exponencialmente y empezamos a obtener una forma de ayudar realmente al otro y ser felices en el proceso. Si no hay más preguntas, hasta acá es lo que tenía preparado para hoy, así que les abro el tiempo a ustedes y si no, daríamos por terminado el seminario. Espero que les haya servido, que algunas herramientas han sido útiles para sus situaciones personales y eventualmente el mes que viene tendremos algún otro seminario similar, así que si consideran que hay personas que podrían ayudarles estas herramientas, bienvenidos serán. Bueno, hay algunas herramientas que pueden serte útiles. Lo primero sería pensar si te consideras por naturaleza una mujer insegura, quizá empezar alguna terapia con un especialista que te permita ayudar a trabajar esas inseguridades. A veces no es tan obvio reconocer de dónde vienen, de qué porción de nuestra niñez o en qué eventos sucedieron. Entonces tenemos que hacer un proceso de rebobinar nuestra vida y empezar a conectarnos otra vez con qué le pasaba, en tu caso, a esa nena que de chica empezó a desarrollar esta inseguridad consigo misma. Lo otro es empezar a ver cuáles son las cosas que te producen inseguridad particularmente. Por ejemplo, si, como decía en el ejemplo hace un rato, si cada vez que alguien se opone a lo que vos decís, te sentís incómoda y sentís que necesitas defenderte y pelear, claramente hay alguna inseguridad asociada exclusivamente al no ser escuchada. Si, por el contrario, hay situaciones en las que te relacionas con personas y cuando esas personas no te brindan su total atención todo el tiempo, te sentís abandonada, dejada de lado, entonces desde ese lado tendríamos que trabajar con qué es lo que pasa internamente cuando las personas no te brindan completa atención o la forma de atención que vos esperás. ¿De dónde viene eso en tu relación con tu familia, con tus parejas en la adolescencia? ¿Qué es lo que sentís hoy específicamente que te produce esa noción sobre vos misma? Y lo otro es empezar a utilizar esto que mencionaba de la conciencia interna. ¿Qué es lo que realmente me está doliendo? Me duele que el otro no me escuche, me duele que yo asumo que no soy importante para el otro, me duele que no logre las cosas que quiero o que vea frustrados mis intenciones y eso se note para afuera y alguien más lo vea y piense mal de mí. Entonces, el hacer el esfuerzo de trabajar y tratar de reconocer, incluso anotar, que con muchos pacientes hacemos el ejercicio de tomar notas cuando se encuentran en situaciones como estas, porque el anotar les permite poder volver a la situación y reconocer qué es lo que realmente les pasa. Y una vez que uno encuentra más o menos qué es lo que realmente le está pasando, aunque no sepa de dónde viene, entonces podemos empezar a trabajar con eso. Las inseguridades muchas veces pueden ser exclusivamente emocionales, pueden ser lógicas, pueden tener alguna connotación exclusiva en las relaciones, donde yo me siento bien conmigo mismo y siento que puedo hacer las cosas que me corresponden, excepto en mis relaciones con personas, donde por ahí me siento dejado de lado, poco querido, no me siento importante, siento que no me dan el tiempo que espero. Entonces lo crítico en este proceso sería eso,
empezar a hacer un poco de ejercicio de conciencia interna y empezar a preguntarme qué es lo que realmente me está molestando, me está haciendo ruido. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdo haberme sentido así? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué personas estaban relacionadas con ese evento? ¿Eran personas importantes para mí? ¿Qué me pasó a mí en ese momento, cuando recuerdo por primera vez haberme sentido así de vulnerable? Porque lo otro que está muy asociado a esto es la percepción de seguridad. Cuando sentimos inseguridades es porque en algún proceso de nuestra percepción del externo nos parece que las cosas están, diría, flojas a nuestro alrededor y que en cualquier momento podrían caerse. Entonces, eso es lo que me produce la inseguridad frente a la relación afuera. Y la relación hacia adentro, que es lo que me pasa a mí, es qué recuerdos tengo, dónde aprendí, por ejemplo, que no soy bueno para algo, dónde aprendí que no soy suficiente, dónde aprendí que si yo no doy todo, el otro no me va a querer. Entonces, el inicio del proceso sería ese. Y si reconocieras que te pasa en muchos aspectos de tu vida, quizá, como te digo, trabajar con un terapeuta que te ayude a reconocer los propios patrones, estas estructuras mentales de las que hablaba que has creado, y ver, bueno, dónde están las nociones que no son las ideales. Pero todo esto se puede procesar y se puede corregir. No es algo con lo que tengamos que cargar para siempre. Sí, esto que mencionabas es real, más allá de que no somos conscientes, porque claramente no tenemos recuerdo de esa época de gestación. La relación que la madre, y si existiera y estuviera en condiciones el padre, desarrollan con esa criatura que está por venir, van a generar la forma en que se van a conectar con ella. Entonces, desde que nacemos, empiezan a gestarse estas estructuras basadas en todo lo que está alrededor de ese nacimiento. Eh, un ejercicio que suelo recomendar mucho a mis pacientes es trabajar con ir lo más hacia el pasado que recuerden. Muchas veces es doloroso tratar de recordar las razones o de dónde vienen nuestras situaciones traumáticas que generaron, por ejemplo, nuestras inseguridades. Pero en este proceso, mientras más atrás lleguemos a ir, más vamos a entender que nuestras inseguridades no tienen un asidero real. No es que en realidad somos poca cosa, en realidad la gente no nos quiere o en realidad no somos suficientes, sino que es algo que aprendimos de alguna de nuestras relaciones troncales iniciales y que nos acompañó el resto de la vida, pero que hoy en día como adultos podemos enfrentar de forma distinta. Un trabajo que sugiero hacer es quizá anotar en una columna, dividir la hoja en dos y anotar en una columna cuáles son esas cosas mediante las cuales siento inseguridad. Y reconocer primero que la inseguridad es mía. Nadie puede hacerme sentir inseguro, sin importar qué digan o hagan los demás. La seguridad depende de mí. Entonces, si yo no me siento seguro, soy yo también el que tiene las respuestas. Entonces, escribir de un lado de la hoja cuáles son las cosas que me producen esa inseguridad y del otro lado empezar a tratar de desglosar cuál es la realidad de esa inseguridad. A veces, por ejemplo, me meto en relaciones de pareja donde si las reviso, reconozco o pienso que nunca fui escuchado correctamente, que nunca se me dio la atención que yo quería. Y la realidad es que nunca pedí lo que quería. ¿Por qué? Porque de muy chico se me enseñó que no hay que pedir, que hay que aceptar lo que el otro da como lo da libremente. Y como forjé esta estructura mental, entonces a lo largo de mi vida dejé de pedir las cosas que quiero o que deseo. Y como no las pido, el otro no las adivina. Pero yo leo que el otro no me da lo que quiero porque no me quiere lo suficiente, porque no soy importante,
Entonces mi percepción de la relación se altera por esta estructura mental que no me permite poner en palabras lo que realmente quiero y obtenerlo como espero. Así que quizá este es el primer ejercicio que les recomendaría hacer. Anotar en qué cosas me siento inseguro, qué cosas me producen esta inseguridad, y del otro lado empezar a desglosarlas. ¿Qué hice yo en el proceso? ¿Cuál es mi porción de la responsabilidad de esa inseguridad? ¿Y cuáles fueron las cosas que la dispararon? Porque eventualmente sí son cosas externas las que suelen disparar la inseguridad. Pero la realidad es que eso solamente está poniendo en evidencia lo que me pasa adentro. Entonces este análisis personal constante nos va a ayudar a cada vez descubrir más y mejor información para poder corregir eso. Porque una vez que entiendo de dónde viene y entiendo que no es culpa mía, la inseguridad tiende a desaparecer. Así que esta sería quizá la mejor herramienta para empezar el proceso. Justamente esto que mencionaba hace un rato de reconocer, quizás es difícil, porque lógicamente a veces podemos hacer el proceso, pero emocionalmente no. Y es eso, es entender que todo el esfuerzo y las cosas que pasaron en una relación no se convierten automáticamente en un fracaso solo porque hoy no las puedo sostener en el tiempo. Tenemos esta noción equivocada de que sostener en el tiempo es éxito y no sostener en el tiempo es fracaso. Y la realidad es que una relación de unos pocos meses donde ambos fuimos felices es un éxito. Y una relación sostenida en el tiempo donde nos llevamos mal y los dos padecemos es más parecido a un fracaso. Entonces, empezar quizá a desconectarnos de cuánto tiempo dura una relación y relacionar eso con éxito o fracaso. Si dimos nuestro esfuerzo, si amamos, si fuimos felices de alguna manera, es imposible que una relación que tiene esos componentes sea un fracaso. Sino simplemente reconocer que no se sostuvo en el tiempo porque cambiamos tanto que ya dejamos de ser funcionales. Pero esto no quita que todos nuestros esfuerzos en las relaciones no hayan sido válidos. Y cuando le sacamos la etiqueta de fracaso a la relación que se terminó, empezamos a poder hacer las paces con el proceso. Empezamos a poder reconocer todas las cosas que sí estuvieron bien, donde fuimos felices, donde recibimos lo que esperábamos, donde pudimos brindarnos, donde nos sentimos cómodos y seguros, y entender que todo eso es un éxito. Que ninguna relación es solo éxito o fracaso. Y como les decía, que el sostenerla en el tiempo no cambia lo que esa relación valga para mí y para la otra persona.